Bienvenidos al avance del capítulo 24 de la telenovela Marea de Pasiones. Tiago va donde su mamá a decirle que ya no se soporta a Luisa, porque no solamente le reclama todos los días, sino que ahora lo corrió de la empresa, así que le pide que le ponga un alto porque no lo deja de amenazar. Leonor le pregunta si ella a él o él a las empleadas. Tiago le miente diciendo que esos son puros inventos y no puede creer que ella también vaya a creer en esas tonterías. Además de que la persona que lo denunció retiró la denuncia porque sabe que no le hizo nada. Pero Leonor le tira en cara que esa persona lo hizo solamente por el dinero y de esa forma la silenció. Leonor se enoja tanto que le dice que le puede soportar sus desprecios y que no la quiera, pero que levante una demanda de encubrimiento en el hotel, eso sí que no se lo dejará pasar. Tiago se hace el loco, por lo que Leonor le advierte que si alguna de las empleadas se atreve a demandarlo, ella no va a meter la mano al fuego por él. Entonces Tiago se enoja demasiado y le grita que ahora va a estar en su contra y le va a dar la espalda así como su padre, que nunca lo defendió y lo hizo sentir como un don nadie. Además que él ahora se encuentra en esa situación porque tuvieron a dos padres que no supieron cuidarlo. En ese momento Luisa aparece porque Santiago tiene un escándalo en toda la casa y le grita que su mamá no tiene la culpa de nada. Leonor se coloca del lado de Luisa y le dice a Tiago que su hermana se va a encargar de todo y que a ella no la involucre más en sus asuntos. Además, que no va a permitir que destruya el negocio familiar. Tiago se molesta y le tira en cara que eso es lo único que le importa y está guardando la herencia para dársela a Luisa y a su hija bastarda. Luisa no le aguanta eso y lo golpea muy fuerte. Además, se van a las discusiones porque ella no le tiene miedo y se enfrenta a él. Seguidamente le pide que se largue y que deje en paz a las mujeres. Leonor se desespera mucho y grita a los cuatro vientos que no sabe en qué momento su hijo se convirtió en ese ser tan horrible. María habla con su trabajador y le comenta que está feliz por su nieto que viene en camino y no puede creer que va a ser abuela por segunda vez. El empleado le menciona que no quiere entristecerla, pero no tiene ánimos ya que su hermano acabó de fallecer. Además, le comenta sobre unos locales que su hermano dejó pero que nadie quiere hacerse cargo y no quiere que eso se eche a perder. Por lo que María Inés le dice que ella los necesita para vender sus pasteles, así que él se alegra mucho y exclama que es una buena solución. Por otra parte, Marcelo llega a un estacionamiento y le pregunta a un hombre si conoce a Ordóñez, a lo que la gente le responde que esa información no se la puede dar. Marcelo expresa que es una lástima porque se les murió un familiar y necesitan una intervención de un agente policial para arreglar ese asunto. Al hombre le queda la intriga y le dice que Hugo Ordóñez fue destituido por corrupción. Además que lo último que supo es que anda de investigador privado allá en México. Marcelo le pide que le regale el teléfono, pero el hombre tiene tanto miedo que le dice que ya no puede darle más información y se marcha, dejando a Marcelo un poco preocupado. El comandante le pregunta a Felipe por qué anda averiguando tanto sobre Ordóñez, a lo que él le responde que necesita que él ayude a su hermano para realizar su fianza. Robledo le pregunta si acaso cree que va a dejar que revise el expediente de Ordóñez así como así. Felipe se le acerca sigilosamente y le dice que tiene la sospecha de que él ha sido cómplice y ha recibido dinero de parte de los Grajales y lo amenaza pidiéndole que lo ayude a localizar a Ordóñez o si no él mismo irá a la Fiscalía General de la República para que lo investigue. Robledo se molesta mucho y le pregunta si acaso lo está amenazando, por lo que Felipe le responde que sí. Robledo le dice que tremendo enemigo se va a echar encima, pero Felipe no le demuestra miedo y le hace saber que se enfrentará a cualquiera por defender a su hermano. El señor fiscal le informa que ya no va a discutir más con él y le tira el expediente sobre la mesa para que revise lo que quiera y se largue. Felipe llega con el expediente hasta donde Marcelo para decirle que Ordóñez al parecer está muerto, pero Marcelo le manifiesta que eso no puede ser, porque un hombre le acaba de informar que él está en México siendo un investigador privado. Felipe exclama que con razón Robledo le entregó el expediente sin tanto apuro. Entonces ahora hay que investigar más acerca de Ordóñez con algún superior o alguien cercano. Marcelo exclama que va a ir a la Ciudad de México a buscar a Ordóñez porque esa es la única manera de demostrar su inocencia.
Más tarde, Marcelo le está informando a María Inés que se irá para México porque allá es donde puede buscar información y como ya el juicio está cerca no puede perder más tiempo. María Inés se preocupa un poco y le pregunta si puede salir del estado aún con la medida cautelar que le impusieron. Marcelo le responde que no, pero como los buses salen hasta la tarde, va a pensar qué hacer. Luego le pide que cuide a Elena. María Inés le responde que lo hará con mucho gusto porque es como su hija y le pide a él que se cuide mucho por allá. Felipe le está comentando a su jefe que Hugo Ordóñez no solo trabajó en el caso, sino que también trabajó para Alejandro. Su jefe le hace saber que él solamente recibía dinero sucio y de que trabajaba con Alejandro trabajaba. Felipe exclama que tiene que buscar mucha información sobre él. Ella le hace saber que no conoce mucho sobre Ordóñez, sino solamente de que le gustaba sacarle dinero a los presos y los torturaba para rendir una declaración falsa. Felipe le pregunta si era corrupto, a lo que ella le confirma que era un corruptazo, un asesino y de todo lo peor que se pueda imaginar. Luego le pregunta por qué cuestiona tanto sobre él. Felipe le responde que simplemente está ayudando a su compañero con un caso, pero se retira para no seguir dando sospechas. A la salida se encuentra con Robledo. Este le pregunta por qué anda merodeando todavía por ese lugar. Felipe le responde que ya mismo se irá a trabajar. También sale la jefe y le pregunta a Robledo si le asignó algún caso Bernal, por lo que este le responde que no y le pregunta el por qué. La jefe le responde que tiene la sospecha de que Bernal está investigando sobre Ordóñez e irá a la Ciudad de México. Iñaki le pregunta a unos compañeros si han visto a Camila. Uno de ellos le responde que la policía se la llevó porque es la principal sospechosa de la desaparición de Gael y todos están enterados de eso. Por otra parte, Robledo llama a Said para informarle que Felipe y Marcelo ya se enteraron que Ordóñez está vivo y se irán para la Ciudad de México. Said se enoja mucho y exclama que sabía que él no era una persona de fiar, así que le exige que haga lo que tenga que hacer para impedir que esos dos vayan a México. Luisa le comenta a su madre que ella no tiene la culpa de nada, pero si se pone a defender a Tiago, entonces ahí sí se convertirá en cómplice de un hombre que solo sabe abusar de las mujeres. Leonor está muy triste y exclama que para una madre es muy difícil ver los defectos de su hijo, así que no puede creer que Tiago sea capaz de hacer eso. Luisa le notifica que ella reunió a todas las mujeres que Santiago acosó. Leonor casi llorando le pide que no haga eso ya que suficiente tuvo su hijo con que lo corriera del hotel, pero no quiere verlo tras las rejas. Luisa le pregunta si alguna de esas mujeres fueran su hija o su nieta, ¿acaso no haría justicia? Leonor le advierte que si ella tiene el valor para meter a su hermano a la cárcel, que entonces no la involucre en sus problemas y tampoco la culpe si su relación se fractura para siempre. Luisa no lo puede creer y suspira profundamente. Camila está siendo custodiada y respondiendo a las preguntas que el policía le hace sobre Gael. Este le pregunta por qué justamente después de que Gael la perjudicó, él desapareció, a lo que ella le responde que no tiene nada que ver con eso porque ella le dejó de hablar por lo que le hizo. El agente le pide que no le mienta, pero Camila no se deja intimidar y se mantiene firme en su declaración de que ella no ha hecho nada en contra de Gael. Ella sale de la oficina y se encuentra con Iñaki. Este la abraza inmediatamente y le dice que apenas supo que se encontraba en ese lugar sentía que la perdía. Además, que deben ser muy cuidadosos para salir de esta situación. Camila le pregunta si de verdad está preocupado por ella. Iñaki le dice que todo lo que ha dicho es cierto y quiere que sean novios de verdad sin que tenga que estar ocultándose. Posteriormente le pregunta si quiere intentarlo, a lo que Camila le responde con un beso muy apasionado. Marcelo le asegura a Felipe que no va a cambiar los planes. Felipe le dice que no quiere cambiar sus planes, sino que se cuide porque Ordóñez ya ha matado antes y no quiere que le haga daño. Marcelo le promete que se va a cuidar, luego cuelga la llamada. En la parte de atrás están María Inés y Elena. Su novia inmediatamente le dice que ya sabe lo que piensa hacer y no está de acuerdo porque es muy arriesgado. Marcelo le hace saber que entiende su preocupación, pero es necesario que lo haga, además que no le va a pasar nada. Elena le pregunta cómo sabe eso, si se irá solo a enfrentarse a una situación que desconoce, cuando debería más bien quedarse a su lado cuidando de ella y de su hijo. Marcelo le responde que él está haciendo eso justamente por ellos dos, ya que se le está acabando el tiempo.
Entonces Elena le pide que la deje acompañarlo, pero Marcelo le dice que no porque necesita que ella se quede allí y cuide de su bebé. Luego le promete que todo eso acabará pronto y le da un beso. Ana y Roberta están tendidas en la cama desnudas. Ana exclama que ojalá hubieran más momentos maravillosos como el que sucedió anoche, como el que sucedió esta mañana y como el que está sucediendo ahora. Roberta le dice que el momento es perfecto porque ella está a su lado y se dan un beso muy apasionado. Por otra parte, Luisa se encuentra en la casa de Osvaldo diciéndole que ella es la abogada de Nora y está dispuesta a defender la custodia de su hijo. Osvaldo se enoja mucho y le dice que él está dispuesto a perdonar a Nora si ella viene a disculparse, ya que la necesitan en la casa porque no hay quien lave ni quien cocine. Luisa se sorprende mucho y le dice que él es quien debe responder por las necesidades del hogar y por eso fue que Nora retiró la denuncia contra su hermano porque necesitaban el dinero, no porque ella se metió con su jefe. Osvaldo no le quiere creer nada. En ese momento recibe una llamada de Tiago, donde este le informa que Nora volvió a trabajar en el hotel y está un poco más cariñosa con él. Osvaldo le pregunta a Luisa si Nora regresó al hotel, por lo que Luisa le responde que sí volvió, pero no por Tiago, y le quita el teléfono a Osvaldo para gritarle a su hermano que deje de molestar, o si no le pondrá una demanda telefónica. Tiago cuelga la llamada y se molesta muchísimo contra Luisa. Osvaldo se llena de rabia y le pide a Luisa que mejor deje las cosas así, ya que solamente quiere el divorcio porque seguramente le gustó su jefecito a Nora. Ana le pregunta a Roberta por qué Luisa no habrá llegado al hotel anoche después del anónimo que le pusieron. Roberta le responde que seguramente no le dio importancia. Ana se preocupa un poco y se cuestiona si Luisa sería capaz de ser cómplice de Said, pero Roberta le pide que se saque esas ideas de la cabeza porque Luisa no es ese tipo de mujer. Ana le da la razón y exclama que Luisa es la mujer que más admira porque es una mamá excepcional y cada vez que ella tiene un logro se siente muy orgullosa de ella, pero siente miedo de confesarle la relación que tiene con ella porque siente que la va a alejar de su lado. Roberta le hace saber que si su hermana es tan linda como dice, entonces no solo la va a entender sino que la va a apoyar, por lo que Ana se anima y expresa que se lo va a confesar. Elena está llorando muy angustiada, tanto así que María Inés se le acerca y le dice que la nota muy preocupada y sabe que no es solamente por Marcelo. Elena siente la confianza de contarle las cosas, así que le confiesa que sabe que Marcelo no se va a casar con ella y aunque le va a dar un hijo, él solamente está pensando en Luisa y sigue enamorado de ella. María Inés le pide que le dé tiempo y sabe que algún día Marcelo se va a decidir por ella. Elena muy desesperada le pide que intervenga y le sugiere a Marcelo que la escoja a ella, pero María Inés le comenta que ella no puede hacer eso porque respeta la decisión de sus hijos y solamente él puede decidir qué hacer. Elena le pide disculpas, pero se molesta un poco y se despide de ella, dejando a María Inés un poco triste. Por su parte, Luisa le pregunta a su hija si aún sigue enojada con ella. La niña le responde que sí, y con su papá Said también, porque son unos mentirosos. Luisa exclama que tiene razón en estar enojada, por eso decidió que va a hablar con su papá para solucionar las cosas. Natalia le pregunta con cuál de los dos piensa hablar, si con su papá Said o con su papá Marcelo. Luisa trata de tranquilizarla y le dice que Said siempre va a ser su padre. Luego, cuando va a montarse en su coche, encuentra otra nota anónima, donde culpan a Said de vender droga y comerciar chicas en el casino. Mientras tanto, Ana está escondida a la distancia observando a Luisa para ver qué reacción tiene. Luisa se asusta un poco y se sube inmediatamente al coche. María Inés corre hacia donde Cristóbal y lo saluda, pero él parece estar un poco desconcertado. Ella le pregunta qué le pasa, a lo que Cristóbal le responde que vino porque Marcelo le dijo que iba para la Ciudad de México. Él sigue comportándose un poco raro, así que se marcha dejando a María preocupada. Luisa llega donde su amiga y le comenta sobre los anónimos que ha recibido en contra de Said. Su amiga le pide que hable con él y aclare las cosas porque no puede vivir con otra incertidumbre encima. Luisa exclama que Said ha estado muy raro, pero que él no es un mal tipo, porque siempre se ha preocupado por su familia, pero su amiga le insta a que hable con él y aclare la situación. Mientras tanto, Cristóbal está como loco caminando de un lado a otro como si estuviera mal de la cabeza. Juan se encuentra con María Inés y le pregunta qué hace en el banco.
Ella con mucha indiferencia le responde que vino a sacar un préstamo. Juan le pregunta para qué, a lo que María le responde que quiere montar un negocio para pagarle todo lo que le debe y así no verlo nunca más. Cristóbal realiza una llamada diciéndole a esa persona que no sabe qué le pasa porque iba para su casa pero está perdido, además que no se va a mover de allí para que lo rescate. Camila está regañando a Gael porque por su culpa la tuvieron metida en la delegación haciéndole muchas preguntas. Gael le manifiesta que esa es su propia culpa, pero le sugiere que le dé el dinero y lo suelten. Camila le hace saber que esta cuestión aún está retrasada y se enoja con él porque le va a tocar aguantarse un tiempo más. Said llega a la oficina de Luis y le pregunta si quiere hablar con él, a lo que ella le menciona inmediatamente que ha recibido mensajes anónimos donde lo culpan de comercializar chicas y vender droga en el casino, así que quiere saber si eso es cierto. Said no puede creer que esté dudando de él y muy enojado le grita que seguramente alguna persona que los quiere separar le está enviando todo esto y pone de ejemplo a Marcelo ya que ese tipo se ha metido en sus vidas desde que llegó. Luisa le dice que ella solamente quiere aclarar esta situación y se lo pregunta a él porque confía en él, pero Said continúa muy enojado haciéndose la víctima y echándole toda el agua sucia a Marcelo, porque a ese es quien debe meter a la cárcel, pero lo ha dejado libre conspirando a su favor. Cristóbal por suerte es auxiliado por su amigo médico y este le hace saber que su Alzheimer está en fase 3, por lo que le sugiere que mejor se interne en un centro para que no tenga que estar corriendo peligro allá afuera. Pero Cristóbal exclama que eso no le gusta y prefiere morir en sus tierras. Luisa le pide disculpas a su hija, pero le aclara que ella solamente le mintió para protegerla. Natalia le pregunta de quién la quiere proteger. Luisa le responde que de una persona que está allá afuera acusada de asesinato. La niña le comenta que su papá Marcelo es una buena persona, pero Luisa le manifiesta que eso solo lo decidirá la ley. Natalia le pregunta si lo ama. Su mamá le responde que ella amó mucho a Marcelo y por eso ella nació. La niña le pregunta si ama a Said, por lo que Luisa le responde que ella lo quiere mucho, pero que eso no es lo importante y solamente quiere que vivan felices. Luego la sienta en sus piernas y le pide perdón por haberle mentido. Ella le habla tan cariñoso que la niña no puede resistirse a tanto amor y acepta su perdón. Felipe llama a Beatriz y le pide que se deshaga de todas las pruebas que están en su contra. Beatriz le responde que ella no tiene que ocultar nada, porque no ha hecho nada malo. Said está en su oficina y recibe una llamada. Seguramente debe ser algo muy grave porque salió a mucha prisa. Felipe habla con su jefe y le dice que Beatriz Marrero es inocente porque la investigó mucho y no ha encontrado nada que la incrimine. Su jefe le dice que es muy sospechoso porque antes no pensaba de esa forma. Entonces Felipe le sugiere que le permitan hacer un cateo en su casa para ver si encuentra alguna pista. Said se encuentra con Elena. Esta le manifiesta que vino a renunciar porque no quiere trabajar más para él, ni tampoco darle información sobre Marcelo. Said le pregunta si acaso está loca, pero le hace saber que ella va a seguir trabajando para él y le tiene que seguir dando información sobre Marcelo ahora que está en México. Elena se sorprende mucho, pero le pide que deje en paz a Marcelo o todos sabrán que él abusó de ella porque no se deshizo de su hijo como él lo pensó. Felipe llega a la casa de Beatriz y le informa a Isela y a Juan que trae una orden de cateo porque su hija es sospechosa de lavado de dinero. Isela se altera demasiado y le pregunta a Juan qué es lo que está pasando, o si acaso su hija sería capaz de avergonzarlos de esa forma. Felipe inicia con su operación para buscar en cada rincón de la casa, mientras que Isela se está muriendo en el sillón. Elena le pide a Said que la deje ser feliz con Marcelo porque ella le inventó que ese hijo es de él y le promete de que no lo va a denunciar si los deja ser felices, por lo que Said accede y le advierte que si lo denuncia se las va a pagar muy caro. Seguidamente la felicita, supuestamente porque está jugando muy bien sus cartas, pero cuando Elena le da la espalda, Said la empuja fuertemente para que ruede por las escaleras y así pierda al bebé. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un